Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Tobias Forge describió cada canción de Skeletor en un artículo de Metal Hammer. Sobre la entrevista pronto tendrás un video. Esto dijo la revista y Tobias sobre cada track. Partiendo de una conmovedora introducción de coro infantil hasta una toma histriónica y desgarradora de teatro rock and roll de los 80, es el tipo de apertura épica que ahora parece ser habitual para Ghost. Tobias dijo, debido a que el disco va a desviarse a temas más oscuros, quería establecer un tono de esperanza al principio. Quería decir al oyente todo estará bien, pero ahora emprende un pequeño viaje. Lágrima tiene un riff pesado e impactante, nos lanza directamente al clásico territorio de Ghost. La canción parece un guión inacabado de Nosferatu envuelto en doom metal. Tobias dijo, comienza con más riffs, y ahora creo que suena como una mezcla típica de Ghost, pesada por un lado y con un coro enorme y extremo por el otro. Es una canción sobre el autoengaño. Satanize tiene un coro engañoso que se te queda en la cabeza, y no es sorpresa que haya sido el single. Tobias dijo, trata sobre parecer poseído porque estás enamorado. Creí que encajaba con el disco. Esta es la balada de hard rock más tradicional del álbum. Trata de no poder comunicarse con alguien que sabes que está yendo por un mal camino. No tienes el valor de decirlo. Si lo dices, la amistad terminará. Después de un desvío hacia el sentimentalismo, esta canción trae de vuelta la urgencia de heavy metal, con otro coro adictivo. Si profundizas un poco, puedes encontrar algo de Opus Eponymous ahí. Tobias dijo, Oscar Wilde escribió una carta llamada Profundis, significa desde el abismo. Borealis significa desde el norte. Así que para los fans del black metal, este es uno de los títulos más al estilo Immortal, porque significa del abismo del norte. Cenotaph es una explosión dramática de rock and roll, tiene una de las letras más emocionales de Skeletor sumergiéndose en el impacto de perder a un ser querido. Tobias dijo, un cenotafio es una estructura de piedra que parece una tumba pero no contiene un cuerpo en su interior. Creí que funcionaría bien como un símbolo. La idea de que la muerte de alguien no tiene que estar ligada a un cuerpo enterrado, sino a una conciencia. Mucho hard rock de los 80 básicamente, pero cuando el amor empieza a parecer odio y se disfraza de amor, puede ser algo muy desagradable. Me parece más interesante centrarme en quién lleva estas marcas del maligno. Líricamente es una interpretación muy simplificada de la escritura bíblica. El mensaje básicamente dice, todo lo que necesitas es amor. Sentí que necesitaba al menos una canción carnal en el álbum, porque al final es una de las fuerzas que nos motiva a todos. ¿Cómo puede terminar un álbum tan rimbombante? Con una gran balada, por supuesto. Tobias dijo, el mensaje general, a pesar de estar muy centrado en la muerte, es simple. Si escuchas esto, significa que estás vivo, y debes vivir lo más plenamente posible. Porque la muerte es inevitable. Recuerda que Skeletor estará disponible el 25 de abril y todos los significados de sus canciones estarán aquí en Ghost en español.